La selección realmente, o sea, la selección realmente la hacen más los estudiantes que nosotros. Cuando los estudiantes aplican al internado deben escoger opción A y opción B y nosotros usualmente tratamos de ubicar a todo el mundo en la opción A. Digamos que a veces por cupos no se puede hacer eso. Entonces, en ese momento se da prioridad al promedio y, y digamos que si ya llega a haber algún empate, se da prioridad, digamos que por orden de llegada a la aplicación, que usualmente no suele pasar. Usualmente siempre tenemos como cupos para llenar como la primera opción, pero pues puede que llegue a pasar y así se hace. Medellín e Ibagué tenemos entre 10 y 12 cupos, lo mismo la Samaritana y la fundación digamos que tiene pues suficientes cupos para todos los demás. Creo que entendí la pregunta. Em, bueno, lo que hacemos usualmente en realidad es un proceso súper sencillo. Nosotros abrimos el proceso con una reunión informativa del internado en donde citamos a todos los estudiantes de décimo semestre. em, y lo que hacemos ahí, pues les explicamos todo el proceso, las rotaciones, todo el papeleo que deben hacer. Y en realidad es muy sencillo, solo tienen que llenar un formulario que nosotros enviamos y en el formulario subir su revisión de carpeta como su revisión, su evaluación de grado de banner y simplemente escoger opción uno y opción 2. Ya nosotros internamente revisamos la carpeta, revisamos que cumplan con todos los requisitos, eso es súper importante, que cumplan con 100% de todos los requisitos de la carrera, incluido, bueno, lo único que no se pide a esas alturas es saber pro, pero de resto se piden CBUs, el requisito de idiomas, tipo inglés y sobre todo el de inglés, que es ahí donde más a veces se quedan y ha habido personas que no pueden empezar internado por no cumplir con inglés. Bueno, digamos que eso también lo vamos en la reunión informativa, pero los documentos dependen de cada hospital. Usualmente son los mismos, tienen que tener todo el tema de vacunas al día, tienen que tener, no, pues, o sea, todos los documentos que usualmente se piden para SICASES en quinto semestre, más o menos esos son los que tienen que tener para internado. Pero cada hospital hace como su solicitud de documentos. Digamos, el Federico Lleras pide que llenen un formulario, piden el pago de ese formulario, San Maritana pide subir a una plataforma. Digamos que todos tienen como sus propios procesos, pero nosotros pues presentamos la información a los hospitales, ellos nos aceptan los cupos y ya cuando nos aceptan los cupos los hospitales suelen contactar a los estudiantes que van a ir y les hacen como esa solicitud formal de papeleo. Sí, claro. O sea, digamos que obviamente todos los estudiantes tienen que ir a algún lado, como sí o sí tienen que ir a algún lado y suele ser, pues digamos que donde más cupos tenemos, pues es en la Santa Fe. Usualmente hay hospitales que ayudan con el tema de la alimentación durante el internado. Entonces se les dan, depende de cada hospital, entonces hay hospitales que dan un vale, hay hospitales que dan una tarjeta que puedan usar solo como para ciertos lugares de comida. El Federico Lleras no da como ese auxilio, entonces nosotros en la facultad damos un auxilio económico que le consignamos directamente a los estudiantes una vez en el semestre, que es como equivalente al que se da en la Fundación Santa Fe. Para cubrir el tema de comidas. Digamos que no es un sueldo y no es como una cantidad gigante de plata, sino simplemente es como un auxilio que va a ayudar con el tema de la alimentación. Siempre se me pasa alguna, entonces son anestesia, pediatría, cirugía, medicina interna, gineco, ¿qué más? Ortopedia y me falta una que es y urgencias. Son 7 rotaciones. Hay hospitales que no tienen usualmente anestesia, es a la que no se hace, entonces hay hospitales donde hacen como una rotación electiva, pero todos los estudiantes tienen que hacer 7 rotaciones y todos los estudiantes tienen que hacer usualmente esas 7. Son casos particulares en donde hacen como una electiva. Y ya, eso es. Y las selectivas, digamos que ya depende del hospital, las que tengan como abiertos. Yo creo para que eso. Lo más importante, yo creo que no tanto es como cuál es el más importante, sino cuáles son los menos importantes. Digamos que no lo hagan donde van todos los amigos, no lo hagan donde escuchan que es más fácil, como que es más fácil, entonces prefieren irse para allá porque pues por facilidad. No lo hagan donde básicamente es esas dos. No lo hagan donde van donde los amigos y no lo hagan donde creen que es más fácil, sino háganlo donde
creen que académicamente los van a retar más, les interese más, digamos que ustedes sabrán más o sea, la mayoría ha rotado por Samaritana, saben como cuáles son los casos, las especialidades fuertes de la Samaritana, también ustedes mismos conocen como San Vicente cuáles son las fortalezas, Federico Lleras cuáles son las fortalezas, entonces lo importante es que se guíen por eso y por un proceso vocacional para ustedes. Digamos que además las opciones no son tantas como en el selectivo, ustedes tienen millones de opciones, acá en realidad tienen 3 opciones. Bueno, 4 opciones con la Santa Fe, entonces no son tantas, pero como que lo principal es salirse de su zona de confort y animarse como a hacer algo diferente y que los recomiendan hacerse en la Santa Fe no lo escuchamos tanto. La Santa Fe realmente suele ser bastante popular y la mayoría de estudiantes se van a la Santa Fe no porque les toque por descarte, sino porque escogen en su opción 1 la Santa Fe. De San Vicente, pues que hemos escuchado, pues San Vicente es muy retador académicamente. San Vicente tiene pues profesores de primer nivel, también tienen, lo que hemos escuchado es que tienen como un trato muy humano con los estudiantes, un trato muy amable, pues además son paisas, entonces como que también a los estudiantes les gusta mucho eso, y el hospital también pues es un hospital top, en donde van a haber casos muy interesantes y diferentes, pero sí, digamos que también es retador académicamente y los estudiantes les gusta eso y usualmente también suelen irse allá pues los mejores de cada corte. San Vicente es el único hospital que nos pide un requisito de promedio y a San Vicente solo podemos enviar estudiantes que tienen un promedio superior a 4. Y adicional también se pide que no tengan ninguna sanción académica disciplinaria, entonces también se les pide un certificado como de buena conducta académica a los estudiantes. Entonces digamos que esa es la razón por la que se cree que es súper competitivo y pues sí es súper competitivo porque es el único hospital que nos pide ese requisito. No se mira el promedio ponderado de todo lo que lleve el estudiante. No, pasan solo las primeras 10-12 porque nosotros nos regimos por convenios de docencia y servicio y los convenios de docencia y servicio tienen establecidos los cupos que tiene cada hospital para esta universidad, entonces no podemos como superar eso. Digamos que puede haber un caso como muy particular en donde tengamos 13 y hablamos con el hospital y ellos hacen sus cuentas, revisan y pues siempre es muy al final del semestre que nos avisan porque tienen que acertar de otras universidades y eso y dicen, bueno, si nos sobra un cupo, pero usualmente no podemos como sobrepasar cupos. No hay un promedio, no, o sea, por encima de 4 usualmente son muy poquitas personas las que nos toca dejar por fuera. Y de hecho casi siempre se descartan es porque están por debajo de 4. No es como que no, usualmente se van los de 4 o 3, no. ¿Qué pasa? Cada semestre tiene un comportamiento diferente. Digamos, nosotros venimos de semestres donde Samaritana no ha sido tan taquillero y de hecho la Santa Fe ha sido súper taquillero, venimos como de semestres así y de pronto de un momento a otro cambia ese comportamiento y de pronto todo el mundo se quiere ir a Samaritana, pero no suele pasar. O sea, siempre es eso, todo el mundo aplica a un solo hospital y allá 25 personas queriéndose ir a San Vicente, eso no suele ocurrir y no nos ha ocurrido hasta el momento. En donde nos toque dejar por fuera un montón de gente buena, no nos ha pasado todavía. Y los que van a aplazar tienen que hacer, digamos, el proceso de aplazamiento como que pide la universidad, que es el retiro voluntario a través de la página de registro en las fechas que ellos establezcan. Y con nosotros simplemente tienen que no hacer el proceso, no llenar el formulario y más bien estar pendiente del siguiente semestre cuando nosotros invitemos a la reunión informativa. Es muy difícil tenerlos en el radar, entonces ellos son los que tienen que buscarnos a nosotros y decirnos, hey, aplacé, ¿cuándo es la reunión? Para que los tengamos como en la lista de los que vamos a invitar y que llenen el formulario. Los estudiantes escogieron mucho más la Santa Fe, después el Federico Lleras, después San Vicente y Samaritana. Sí, hubo muy poquita gente. Me hago y que le hago a ustedes los estudiantes porque no sé qué pasó. La Samaritana venía haciendo, pues siempre se llenaban los cupos. Y de pronto yo no sé si tuvo que ver con la pandemia porque ha coincidido que han sido los 2 semestres de pandemia en donde de pronto puede ser un tema como de transporte, como de cómo llegar hasta allá. Digamos que eso puede ser como lo que se me ocurre porque no, pues yo siempre les pregunto, nadie tiene ninguna razón, no es como que allá sean rabones, que sea terrible, no, o sea, como que es muy normal, o sea, es una rotación más y no sé por qué
empezaron como si fueron 2 semestres que los cupos para Samaritana fueron bajitos. Me dicen que este semestre va a ser la excepción, me decían ayer los estudiantes que van para internado. Dicen, entonces vamos a ver, yo creo que sí tiene algo que ver con la pandemia o simplemente como que coincidió como un tema vocacional que pues, a nadie le interesaba como en su proyecto ir a Samaritana y coincidió con un semestre que fue así la mayoría, pero no es como que haya un tema, pues hasta el momento no nos hemos enterado que haya un tema particular de Samaritana. Opción A y B, el Federico Lleras no nos pide nada particular y también ha sido muy poquitas veces, o sea, Federico Lleras me ha tocado más dejar un poquito de personas por fuera que si les toca irse a la Santa Fe, pero digamos han sido una, dos personas algunos semestres. Em, pero no, o sea, y también pues si la selección fue por promedio, pero no, el proceso de Federico Lleras es bastante igual al de la Santa Fe. Pero realmente no es como que los mejores promedios tengan, escojan y los demás no, porque usualmente hay cupos, o sea, para San Vicente sí se van solo personas con promedio por encima de 4, pero si sacamos San Vicente, usualmente las personas terminan en la rotación que quieren y no es como que sea por promedio, digamos que eso en última si nos toca como sacar a alguien si va a ser el determinante, pero no, lo que te digo, no suele pasar. Entonces, como que sí, animar que apliquen igual a la que quieran, sino como que no se vayan a detener por el promedio o que son los del promedio los que escogen, no. O sea, hay como para todos los demás hospitales hay técnicamente la misma posibilidad para todos.